ir edificando a los santos, como dice la palabra. Vamos a ver hoy, referente a esto, los nombres de Jesús. Vimos ahorita los nombres de Dios: Jehová Jireh, Jehová Nisi, ¿verdad? Y ahora vamos a ver los nombres de Jesús. La semana pasada vimos el propósito de la celebración, ¿verdad? Que no es ni comida ni bebida, sino que es el nacimiento de Jesús. Por medio de su nacimiento nosotros tenemos vida. Y vimos además que los símbolos proféticos que acompañaron el nacimiento de Jesús, ¿verdad? Que lo prepararon, esos símbolos ya estaban diciendo, profetizando que él iba a morir en la cruz del Calvario, ¿verdad? Entonces, vamos a ver primero cómo se define el nombre, cómo se define la palabra nombre en el diccionario, y ve qué significado tiene. Dice: palabra o conjunto de palabras con las que se designan y se distinguen los seres vivos de los objetos físicos o abstractos. Todo tiene un nombre, pero también todo tiene un significado de ese nombre. Y vamos a ver. En la psicología, amados hermanos, según se estudia y se dice que con los nombres, con lo que llamamos a nuestros hijos, y fíjate cómo tiene algo que ver esto, enmarcan sus vidas. Diga el que está a tu lado: enmarcan sus vidas. Y quizá cómo les vaya también en esta vida, según el nombre que tengan nuestros hijos, ¿verdad? No es siempre y no es algo del 100%, pero sí tiene mucho que ver, ¿verdad? Por ejemplo, si nosotros le ponemos a uno de nuestros hijos Kevin, pues no va a ser a lo mejor una estrella de cine, ¿verdad? ¿Verdad? Porque muchos dicen: no, que Kevin, Brian, ¿no? Pero formando a ese niño Kevin, si nosotros lo formamos correctamente dentro del marco que nos enmarca la Escritura, ese niño Kevin va a ser un buen hijo de Dios. Y quizá un profeta, un pastor, alguien que se interese por predicar el Evangelio, ¿verdad? Pero también está la otra contraparte, que a lo mejor ese niño Kevin, si no está bien preparado, quién sabe cómo vaya a pasar su vida en esta tierra, ¿verdad? Entonces, puede ser un buen ciudadano, un buen ejemplo de la sociedad, y además, no como en las películas, sino un buen hijo de Dios, ¿verdad? Porque la Biblia es bien clara cuando dice: instruye ¿qué? Al niño en su camino y jamás se apartará de él. Ahí no dice: si tu hijo se llama Moisés, jamás se va a apartar de la Escritura, ¿verdad? Pero sí, nosotros podemos guiar a ese niño para que esté dentro de los parámetros establecidos por Dios, para que ese niño crezca y además predique el Evangelio. Amén. Entonces, miren cómo esos mismos estudios, amados, proponen que la personalidad de un niño que nazca hoy, aseguran, se forjará de forma distinta dependiendo si se llama Lucía. Fíjense. Y Lucía es ahorita el más común en esta década según el INE. ¿El nombre? El nombre Lucía es de los más comunes según el INE. Nicolasa. ¿Quién conoce a alguien que se llame Nicolasa? Yo conocí. ¿Verdad? Y ve qué bonito significado tiene Nicolasa. Nicolasa, su nombre quiere decir aquella que lleva a su pueblo a la victoria. ¿Verdad? No se tan común el nombre, pero tiene un significado bien bonito. Entonces imagínate estarle nombrando a tu hija: hija, es que tú eres a la que va a llevar al pueblo a la victoria. Qué padre, ¿verdad? ¿A poco no? ¿Verdad que es bien bonito? Nada más que pues tiene un aire de ya pasado de moda. Shakira, también hay en el INE ese registro de Shakira. Shakira es un nombre exótico y fuera del santoral, infrecuente también. El santoral me refiero al nombre que designa el calendario romano, ¿verdad? Al nombre que se le pusiera a los niños según nacían en ese día, y amolados los que nacían en esos días tan terribles de los nombres, se los ponían. Yo conozco varios. ¿Verdad? Y únicamente hay 57 registros en el INE desde el 2010 hasta la fecha de hoy con el nombre Shakira, que no tiene ningún sentido. Mejor sentido es Nicolasa, ¿verdad? Y su pueblo puede ser su familia, que los lleve a la victoria,
Es bonito estar así pronunciándole un nombre de victoria a un niño, ¿verdad? Y el nombre, refiriendo eso, es a las niñas. A los niños, Daniel, Salustiano o Dylan. Y de ahí va a cambiar en su adolescencia cómo los traten, ¿verdad? Porque los niños a veces son crueles y los adolescentes también, dependiendo, ¿verdad? Entonces, esto, hermanos, va a cambiar la primera impresión que tengan de esos niños, ¿verdad? O jóvenes ya. Ellos no tienen la culpa de cómo les ponemos los padres. Por eso hay que, jóvenes, a sus hijos, vean qué nombre les ponen. Como por ahí hay un nombre en los registros del INE también que es Maciosare, ¿verdad? Maciosare. Y esto es que lo sacaron del himno nacional, pero es más si osare, o sea, si se atreve el enemigo, eso quiere decir. Pero lo unieron algunas mamás y les pusieron Maciosare. Y hay pocos registros, pero sí existen. Tremendo. ¿Verdad? Superman. También hay registros en el INE de Superman. Muy pocos, pero sí hay. Imagínense un joven. No, eso está difícil. Ahorita van a ver qué sentido le vamos a dar al que estemos nombrando los nombres con los que se llama la gente. Porque tiene mucho que ver. Claro. Tiene mucho que ver. Entonces, amados, la etimología o la raíz de nuestro nombre nos impregna de ciertas características. Nos impregna de ciertas características nuestro nombre. Por ejemplo, Daniel. ¿Sabes lo que significa tu nombre? Le decimos, mi amor. Daniel significa o tiene un significado en el hebreo de Dios es mi juez. Así es que ahí tú sabes. Tiene que decir, a ver, Daniel, ¿qué hiciste? Es mejor que Dios nos juzga que nos juzgue cualquiera. Así es, ¿verdad? Y el sonido también, fíjate, el sonido de tu nombre y de mi nombre presta alguna característica a la personalidad de quien lo tiene. Por ejemplo, si a alguien le dicen Nerón, ¿qué te imaginas? Así la primera impresión de Nerón. Alguien fuerte, alguien así, ¿verdad? Y ese es algo que el nombre está denotando de esa persona, ¿verdad? Y creemos que va a ser un hombre fuerte el que va a salir, un niño o un joven aguerrido, y sale uno todo flacucho. Sí, hay casos, ¿verdad? Y la sonoridad del nombre y la rotundidad también conlleva una vibración. También conlleva una vibración que aporta una energía y que lo va a acompañar toda la vida. ¿Verdad? Yo me acuerdo mucho de una prédica que escuché acerca de esto también hace muchos años que decían, no le pongas a tu hija Soledad. ¿Cuántas soledades conocen ustedes? O Lolas, ¿verdad? Yo tengo una tía que se llama Lola y ella perdió 3 hijos y siempre estuvo sola. Es terrible, ¿verdad? Siempre estuvo así sola. Quizá fue pues ya lo que ella escogió vivir, pero aparte imagínate a alguien estarle diciendo, sola ven, sola esto, sola lo otro, ¿verdad? Es algo que debemos de pensar los padres antes de ponerle el nombre a nuestros hijos, ¿verdad? Como existen también nombres que nos dan un sentido de que Dios quiere hacer algo con nosotros. Ahorita los vamos a ver unos ejemplos, ¿verdad? Con un propósito establecido por Dios a través del nombre. Pero también podemos ver en las Escrituras cómo para Dios el nombre es muy importante. Dígale que está a tu lado, el nombre es muy importante para Dios. El nombre es muy importante para Dios. Y por eso, entonces aquí quiero ya que empiecen a poner más atención de la que están poniendo, ¿verdad? A algunos hombres y mujeres Dios les cambió el nombre en la Escritura. Y podemos ver que cuando Dios cambiaba el nombre de una persona y le daba un nuevo nombre, generalmente, fíjate, era para establecer una nueva identidad en ese hombre o en esa mujer.
¿verdad? Ya que ese nombre llevaba la realidad de esas personas. Yo sabía. Y vamos a 1 Samuel 25:25. Vamos a ver ahí un ejemplo. El contexto de esta lectura de 1 Samuel es cuando David manda a unos siervos a ver a Nabal para decirle que como estaba acampando David en una cierta parte, lo vas a leer en tu casa, todo ese capítulo 25. Entonces David manda unos siervos y le dicen a Nabal: oye Nabal, dice David, pues que él te ayudó cuando estabas en el desierto y que no dejó que se acercara ningún ladrón a ti y a tus hombres y los cuidamos, ¿verdad? Y le dice Nabal: ¿y eso a mí qué? Pues ahora mi señor, o sea David, me manda para ver si nos das provisiones para poder pasar este trance que está pasando por el rey Saúl. Y Nabal le dice: a mí qué me importa tu vida, yo no te voy a dar de lo que yo gano, le dijo Nabal. Se las estoy parafraseando, pero léela en tu casa. Y me los manda bien lejos Nabal. Y entonces el 25 dice: no haga caso ahora mi señor de ese hombre perverso, porque él, conforme a su nombre. esta persona que le dice esto a David era la esposa de Nabal, era Abigail. Y Abigail sale ahí y le dice al rey David: no hagas caso, mi señor David, de ese hombre perverso. Estaba hablando de su esposo, de Nabal, porque conforme a su nombre así es él. Conforme al nombre, ¿quién es así? Nabal, ¿verdad? Él se llama Nabal, le dice Abigail a David, y la insensatez está con él. Nabal significa insensato. Es el significado de Nabal, insensato. Tremendo, ¿verdad? Conforme a su nombre así es mi esposo Nabal, le dice a Abigail. Mas yo tu sierva no vi a los jóvenes que tú enviaste. O sea, eso le dijo, porque si ella los hubiera visto hubiera sido otro cantar. David iba a matarlos ya a Nabal y a su gente, pero si lo lees ahí te vas a darte cuenta cómo Dios es sabio. Pero podemos ver aquí básicamente que el nombre de Nabal es insensato, y así se portaba Nabal. Insensato, ¿verdad? Y algunos ejemplos de nombres para sus propósitos que Dios cambió. Por ejemplo, el nombre de Abraham, sin H, Abraham, que significa padre enaltecido. Dios le cambió el nombre y le puso Abraham, con una H más, que significa padre de multitudes. Y desde el momento que Dios le cambió el nombre, ya el significado de ese nombre lo acompañó todo lo que vivió Abraham. Y ese nombre le decía: tú eres padre de multitudes. Tú eres padre de multitudes. Y hasta la fecha le llamamos como nuestro padre Abraham. Amén. Así es. ¿Verdad? Como el nombre cambia, ¿verdad? Eso lo vemos en Génesis 17. Apunta y leo en tu casa. Al mismo tiempo que le cambia el nombre a Abraham por Abraham, le cambia el nombre a Sarai. ¿Quién era Sarai? La esposa de Abraham. ¿Quién dijo por ahí? La esposa de Abraham, porque dijo: es su pareja, son una sola carne. Entonces vamos a cambiarle el nombre también a Sarai, que significaba Sarai, mi princesa. Mi princesa. Entonces imagínate qué bonito es que a tu hija le pongas Sarai, porque todo el tiempo le vas a estar diciendo mi princesa. ¿Verdad? Qué padre. Está bien padre ese significado. Pero le cambió el nombre por Sara, que significa madre de naciones. ¿Por qué? Pues porque Abraham iba a ser padre de multitud, y Sara ahora se convertía en la madre de naciones. Algunas mujeres Dios les llama así también en estos tiempos: tú vas a ser madre de naciones, ¿verdad? En profecía. ¿Por qué? Pues porque andan predicando en todo el mundo. Pero vemos cómo es importante el significado de un nombre, ¿verdad que sí? Como te digo, no en todos los casos sucede, pero en la mayoría sí sucede, ¿verdad? Ahorita vamos a ver otro ejemplo. Ahora vamos a ver en el Nuevo Testamento dos ejemplos. Y es interesante cómo,
fíjate, Dios le cambió el nombre a Abraham y a Sarai y a varios en el Antiguo Testamento, ¿verdad? Pero Jesús también lo hizo en el Nuevo Testamento. En el Nuevo Testamento Jesús cambió el nombre a Simón. Dile al que está a tu lado, Simón. Simón. No Simón, sino Simón, de nombre, no de afirmación. ¿Qué significa Dios ha escuchado? Simón significa Dios ha escuchado. ¿Por qué el de Pedro, que significa piedra, lo llamó por primera vez cuando lo llamó Jesús a ser su discípulo? Le dijo, ya no vas a ser más Simón, ahora vas a ser Pedro. Y Pedro, su significado es piedra. O sea, algo fuerte, ¿verdad? Algo fuerte. Eso lo vemos en Juan 14. Anótalo y lo estudias en casa. Tenemos mucho que estudiar. Perdón, en Juan 1. Juan 1. ¿Y por qué le cambió el nombre a Pedro? A Simón por Pedro. Se lo cambió con el propósito de que Pedro se mantuviera firme y no fluctuara. Porque Pedro era fluctuante, Simón era fluctuante, ¿verdad? También significa vara. Vara, que es llevada por el viento, significa también Simón. Entonces, Dios no necesitaba a un Simón convertido en Pedro que fuera fluctuante. Señor, yo voy a seguirte hasta la muerte. Y cuando era, córrele, ¿verdad? O cuando agarró la espada y bolas le cortó la oreja al guardia que venía por él cuando crucificaron a Jesús. Eso era una inconstancia de su carácter arrebatado, ¿verdad? Entonces dijo, vas a ser piedra, vas a ser Pedro, ¿verdad? ¿Por qué? Porque él tenía un llamado que cumplir, un propósito. Pedro nada más y nada menos fue el que le dijo al Señor, tú eres el Hijo del Dios, tú eres Cristo, el Hijo del Dios viviente. Cuando le dijo, ¿quién soy, Pedro? Tú eres Cristo, el Hijo del Dios viviente. ¿Y qué le dice el Señor Jesús? No te lo ha revelado, ¿verdad? Carne ni sangre, sino Dios directamente. Entonces ahí yo creo que el Señor Jesús se emocionó por Pedro, ¿verdad? Porque dijo, Pedro está empezando a ser una roca, ¿verdad? Entonces, cuando también en Mateo 16, eso lo pueden ver, lo de cuando le dice el Señor que le reveló, que no se lo reveló carne ni sangre, está en Mateo 16. Y a esta respuesta, cuando le llama Pedro hacia Jesús, le dice, Simón, hijo de Jonás. Simón, hijo de Jonás, resaltando el Señor que él había sido bendecido porque le reveló la identidad de Jesús el Mesías. Le dijo a Pedro, pero ¿por qué no le dijo Pedro? ¿Verdad? Si se supone pues que era fuerte. Ahorita vamos a ver por qué, ¿verdad? ¿Por qué no le dijo Pedro? Mateo 16. ¿Por qué no le dijo roca? Porque el Señor constantemente nos está recordando que Él es el que nos da el cambio. Amén. Y que si era un Gustavo débil antes, un Gustavo que lo jalaba las cosas que no debían, ahora Gustavo es diferente, pero no deja el Señor de recordarle de dónde sacó a Gustavo, ni a mí tampoco. Por eso es necesario que, aunque tengamos ya otra identidad en Cristo, no dejemos nosotros de recordar de dónde nos sacó Dios, porque no es por nuestras fuerzas, amén, sino por lo que Dios hizo en nosotros. Amén. Amén. Y de esa forma que tú te estés acordando de quién eras tú y de quién era yo, vamos a ver cómo la misericordia de Dios se ha extendido en nuestra vida. Y eso es muy hermoso, porque no es de nosotros, ¿verdad? No es de nosotros. Y eso es algo precioso, ¿verdad? Cuando Jesús le dijo a Pedro que iba a ser Pedro y le declaró que él iba a ser una base, haciendo una analogía de una piedra y de algo que sostiene, ¿verdad? Eso lo vemos igual en Mateo 16. Porque para que la iglesia permaneciera firme como una roca,
Eso se lo dijo a Pedro, pero eso es algo que te está diciendo a ti y a mí, que permanezcamos firmes como una roca. Amén. Que no por el frío, no por el calor, no por la lluvia, no porque no tengo ganas, no porque reprobé el examen que me hicieron el viernes, el domingo voy a castigar a Dios y no voy a la iglesia, sino que nos mantengamos firmes, ¿verdad? Firmes, dile que está a tu lado, firme. Firmes. Y el propósito de que tú vengas no es para llenar un lugar, sino para que aprendas y salgas y compartas el evangelio, ¿verdad? Ese es el propósito mayor que tenemos tú y yo como hijos de Dios. Amén. Amén. Como te dije, pues a menudo el Señor le llamaba a Simón a Pedro para que no se le olvidara. Así como también lo mismo pasaba con Job. ¿Se acuerdan de Job? ¿Sí se acuerdan? Dios a Jacob, Dios lo siguió llamándole Jacob también para recordar su pasado y para recordarle también que dependiera de la fortaleza de Dios. Amén. Amén. Así es. Que no era de él y era para que no se le olvidara de dónde lo sacó Dios en su misericordia. Amén. ¿Cómo se llamaba antes? Job. Jacob primero. Jacob, y le cambió el Señor el nombre a Israel. Israel. Jacob, ¿qué creen ustedes que signifique Jacob? Jacob. No soples. Jacob. ¿Qué significa Jacob? Usurpador. Tranza. El que no tranza no avanza, dicen. Eso es lo que significa Jacob. Y le cambió el nombre a Israel. Y es precioso. Busca qué significa Israel. Tiene un significado también. Entonces, a veces le decía, acuérdate quién eras tú. No se te olvide. Por eso es precioso cuando tú abres tu corazón a Cristo. Empieza a cambiar tu vida y no ves a los demás más pequeños que tú diciendo, ay, esta es una pecadora. Y a mí ya me salvó el Señor. El Señor te dice, pues fíjate, mijito, que tú también eras un pecador y más que ella. Así es que no seas altivo. Y por eso Dios nos recuerda, ¿verdad? Por eso Dios nos recuerda. Por eso muchas veces te he dicho que antes de que yo predique a ustedes, a mí Dios me está diciendo, tú eras el primero. Yo te saqué de ahí. No te creas mucho. No es por ti, ¿verdad? Y constantemente me lo está recordando. Y eso, amado, es para que tú y yo no se nos olvide de dónde nos sacó el Señor. Amén. Amén. Entonces podemos hacer una comparación de nombres y personalidades con las que Dios nos dota, y a veces creemos que somos autosuficientes y Él simplemente nos deja seguir, ¿verdad? Pues a veces, a pesar del nombre, nos desviamos para no hacer lo bueno y hacer lo que nos parece. El ejemplo claro de esto es el nombre de Satanás. Dios lo creó con un fin y era Lucifer, que quiere decir luz, ¿verdad? Y le llama el Señor Satanás, que significa adversario. También diablo, él tiene muchos. También diablo, que significa calumniador. ¿Sí oyen, niños? Se llama también Lucifer, que significa lucero. También Belcebú, que significa señor de las moscas. Qué terrible, ¿verdad? También se llama Belial, amados, que es hijo del infierno. Y imagínate, corrupción, maligno, tentador, príncipe de este mundo, príncipe de la potestad del aire. Y algo terrible también, que es uno de sus nombres, para que te acuerdes de él cada vez que quieran venir a tentarte en algo. También se llama acusador de los hermanos. Amén. ¿Cuántos hermanos hay aquí? Y él va y, Señor, fíjate que delante de Dios él se presenta. Vean a Job, porque él va y acusa.
¿Qué es mejor? Mantenernos a la derecha, ¿verdad? Diga al que está a tu lado, a la derecha. A la derecha. Y creemos a veces que Dios no está ahí donde nosotros estamos haciendo algo malo. Él es el primero que está viendo. A ver qué vas a decidir, mijito. Decide bien. Como dice la Escritura, es mejor que decidas por la vida y no por la muerte. Amén. Decide la vida para que vivas y no la muerte para que mueras, ¿verdad? Entonces, resumiendo esta parte de la prédica, el nombre, fíjate, el nombre es el que nos indica a quién nos referimos, ¿verdad? Y es el que puede marcar la personalidad de alguien. Así como podemos referirnos a Jesús como nuestro Salvador, porque así significa un nombre de Jesús, porque sabemos que ese es su nombre sobre todos los nombres. Amén. Cada que le dice, Señor, eres mi salvación, eres mi roca firme, estamos creyendo que Él eso es para nosotros, por medio de su nombre, ¿verdad? ¿Dónde podemos apoyar esto? Vamos a Filipenses 2:9. Filipenses 2:9, niños, también búsquenlo. O anótenlo y lo estudien en casa. Que es muy importante que ustedes como niños empiecen a estudiar la Escritura. Hasta para los bebés, ellos no pueden estudiar, pero les puedes leer la Biblia, Debe ser. ¿verdad? Y les debes Eso también leer la desde Biblia. el vientre de la mamá. Empezar a leer los salmos, proverbios. Imagínate estar diciéndole muchas veces a un bebé, a un niño, aún en el vientre de la madre: tú eres el Hijo de Dios, tú eres el que va a conquistar naciones, tú eres el Hijo que yo esperaba con mucho cariño y mucho amor. Dios te engendró en mi vientre. Imagínate ese niño, cómo va a salir del vientre y cómo va a crecer, ¿verdad? En vez de estarle diciendo, ¡ay, eres un inútil, no se te graba nada! Aquí no hay esos casos, pero hay casos también que así les dicen, ¿verdad? Y a ver, niño, y un reguilete ahí, vámonos por allá, inútil, es bien burro. Pues así va a crecer el niño, Cierto. ¿verdad? ¿Cómo les vamos a decir a nuestros hijos? Todo lo puedes en Cristo que te fortalece. Y es todo. Todo. Filipenses 2:9 dice, por lo cual Dios también le exaltó hasta lo sumo. Le exaltó sobre todo. ¿A quién? A Jesús, ¿verdad? Y le dio un nombre que es sobre todo nombre, para que en el nombre de Jesús se doble toda rodilla de los que están en los cielos y en la tierra y debajo de la tierra. ¿Qué es debajo de la tierra, amados? ¿Qué se imaginan ustedes que es debajo de la tierra? ¿Quién dice yo? El infierno. Dice la definición de esa palabra, debajo de la tierra, que son a los seres que están ahí en el infierno, a los que ellos también van a decir, ahí muere, Señor, y se inclinan. Entonces yo te voy a decir, una enfermedad y una dolencia, un problema, ¿tú crees que no vamos a nombrarlo por su nombre y se va a doblar a los pies de Jesús? ¿Verdad que sí? Solo hay dos amenes. Amén. Amén, así rompe el frío. Amén. Amén. Amén, ¿verdad? Porque dice, y toda lengua confiese que Jesucristo es el Señor para la gloria de Dios Padre. Toda la tierra incluye todo. Amén. Amén. Y aquí yo saqué 3 puntitos en mi estudio que tú puedes sacar más si te pones a buscar más en Filipenses 2. El nombre, sobre todo nombre, que le es dado a Jesús por parte de Dios. Punto número 2, el poder y señorío. Poder y señorío vinculado o añadido ahora a ese nombre. Al momento el Señor Dios, nuestro Padre Jehová de los ejércitos,
al darle el nombre a Jesús, que es un nombre sobre todo nombre, le está diciendo que con ese nombre todo lo que está en la tierra se iba a poner a sus pies. Y si todo se pone a los pies de ese nombre, a lo que tú le llames, se va a poner bajo las órdenes de Jesús, incluyendo a los demonios. Los demonios, al escuchar el nombre de Jesús, tienen que doblar su rodilla y decir: ahí muere. Él es el jefe. Él es el Dios de dioses y Señor de señores. Amén, amén. Y si tú le llamas por el nombre al problema que tienes, y si tú le llamas por el nombre a la enfermedad que está acechando a tu vida, esa enfermedad o ese problema tiene que doblar su rodilla a los pies de Jesús. Pero antes de que tú lo digas, lo tienes que creer tú en tu corazón y guardarlo, ¿verdad? Hablaba con mi hermanita Leti y me decía de un familiar que tiene un derrame cerebral y que está así, ya no se mueve, pero le digo, su oído escucha. Entonces, hermana, vayan a hacer una oración para que esa persona sea arrebatada de las garras del infierno. Le van a llamar por su nombre a eso, ¿verdad? Y va a tener que ceder, porque yo lo he visto con algunas personas que le hemos testificado, o que he ido a orar por ellas a algún hospital con un derrame cerebral y se han levantado. Sí, amén. ¿Verdad? Se han levantado. ¿A qué va todo esto, hermanos? ¿Qué podemos encontrar en el nombre de Jesús? Cuando le decimos: Señor, tu nombre es sobre todo nombre. Y yo creo que esto que tengo, el problema, como se llame, se va a tener que sujetar a la voluntad de Dios. Amén. Mi economía, la enfermedad, la soledad, el problema, como se llame, se va a tener que someter al nombre de Jesús. ¿Por qué? Porque uno de sus nombres es Salvador. Amén. Fíjate, su nombre es Salvador. Cristo y Mesías es lo mismo, tienen el mismo significado. Cristo y Mesías no son nombres de Jesús. Cristo y Mesías no es un nombre. Yo dije, ¿cómo que no es un nombre? Es un título. Es un título y significa ungido. Significa ungido, Cristo y Mesías. Y cuando se unge a alguien es para elegirlo para un trabajo especial. Amén. Entonces, cuando Dios escogió a Jesús para que muriera por nosotros, le agregó Mesías o le agregó Cristo, porque iba a ser ungido para salvar tu vida y la mía de las garras del infierno. Amén. Amén. Tú puedes ser ungido también. Estás siendo preparado para una misión especial. ¿Cuál? Pues, por ejemplo, ir a orar por ese enfermo, ir a hablar a otras personas de Cristo, compartir su palabra. Para eso somos dotados, ¿verdad? Y podemos decir con esto, a veces, que la personalidad de los nombres nos puede decir qué tipo de persona es. Yo al nombre de Jesús veo, es mi Salvador, cuando menciona el nombre de Jesús, ¿verdad? Y podemos decir también en base a esto, que llamar a una persona, cuando le llamamos Jesús, estamos llamándole al Jesús por sus características, al Señor Jesús. Yo llamo Jesús: Señor Jesús, ven por favor y ayúdame. Es mi Salvador, y se puede convertir en el Salvador de otra persona. Estamos llamándole por las características que tiene. O no, tú dices: a ver, Pablito, ay, este chamaco, ya sé cómo es. Al decir Pablito ya dices: ya sé de quién se trata, ¿verdad? ¿Sí o no? Vemos las características que tiene Pablito, o fulanito de tal, Salustiano, Nicolás, ¿verdad? Y asimismo, cuando tú pronuncias el nombre de Jesús, automáticamente tiene que venir a tu corazón que Él es tu Salvador, y que ese regalo que tú tienes, y que la gente cree que con dar un regalo, a veces un regalo, ¿cómo se dice? Material, ya va a ser feliz la persona, va a ser más feliz con Cristo en el corazón que con el regalo. Definitivamente. O como dicen en mi pueblo, definitivamente. Diga al que está a tu lado: definitivamente. Definitivamente. No, sí, definitivamente. Y por eso, amados,
el nombre de Jesús es muy importante. Vimos las características de nombres de Jehová, de Dios, el Dios de los ejércitos, Jehová Jireh, Jehová Nisi, ¿verdad? Y cada uno de los nombres que tiene Jesús nos dice qué es para nosotros, o nos debe de decir qué es para nosotros, qué significa para nosotros el nombre de Jesús y cómo Él nos va a ayudar. Eso es muy importante también. Y por qué Él es lo que es hasta el día de hoy en tu vida y en la mía, y cómo Él quiere que le veamos, y cómo Él quiere que nuestro ser entero confíe en lo que Él es para la humanidad, sabiendo que su nombre es sobre todo nombre. Dile al que está a tu lado, es sobre todo nombre. Entonces, al decirle, Él es mi Salvador, Blanca, cuando tú le dices, Él es mi Salvador, Él es tu sanador, porque al mismo tiempo de que Él te salvó y te dio vida eterna, se convierte en tu sanador también, porque la palabra salvar también significa sanidad. Amén. Entonces, cuando tú le digas, Señor, eres mi Dios, mi Salvador, estás diciendo, tú me vas a sanar mi vista, tú vas a abrir mis ojos de nuevo, Señor, como eran antes. Y Él lo va a hacer. Ahorita vamos a orar. ¿Cómo podemos ver entonces algunas diferencias, algunas características, algo de poder en el nombre de Jesús? Cuando dices el nombre de Jesús es muy serio, porque estás diciendo las características que Él tiene. Por eso cuando le decimos a alguien, en el nombre de Jesús, demonios se someten al nombre que es sobre todo nombre, se someten. Y cuando tú hagas eso, no creas que lo estás haciendo tú, porque en tu nombre no se van a someter esos demonios, sino al nombre que es sobre todo nombre. Amén. Amén. Solamente tú ten fe en decirlo y Dios lo va a hacer a través de ti. Sí, lo mismo lo dijo. Podemos ver entonces la naturaleza de Cristo. Él es la piedra angular. Así es. Efesios 2:20. ¿Verdad? No lo busques, anótalo. ¿Verdad? ¿Por qué? Porque Él es la piedra angular del edificio. ¿Qué el edificio? ¿Quiénes somos? Nosotros. Estamos nosotros cimentados en esa piedra angular, ¿verdad? Entonces Él nos sostiene. Dile al que está a tu lado, Él me sostiene. Y confiamos que Él es una estructura confiable. Amén. Para que yo edifique mi vida en Él. Esa es la piedra angular. Otro nombre de Jesús es primogénito de toda creación. O sea, Él es el principio y el fin, el primero y el último, ¿verdad? Colosenses 1:15. Anótalo también para que lo estudies. Todas las cosas fueron creadas a través y para Él, ¿verdad? El significado es que Cristo ocupa un rango importante y de preeminencia porque es el primogénito sobre todas las cosas. Él es el que sustenta el rango más alto en el universo. Él es el preeminente sobre todos los demás. Él está a la cabeza de todas las cosas. Entonces, si alguien te dice, es que yo conozco al presidente y él es mi amigo. Pues qué bien, pues fíjate que mi amigo es Cristo y Él está sobre todas las cosas, sobre todos los presidentes, sobre todo el mundo. Y no me creo mucho. ¿No? Entonces, Él también es la cabeza de la iglesia. Efesios 1:22, Efesios 4:15 y Efesios 5:23. Él es la cabeza de la iglesia. Efesios 1:22, 4:15 Efesios, 5:23 Efesios. Y Él es el único soberano, gobernante de la iglesia. Y Él es el que murió por ti y por mí, ¿verdad? Sí, debe de ser. Hay muchos más,
también te voy a dar los más importantes. Él es el príncipe de paz. Cuando tus problemas tú crees que ya te sobrepasaron, porque a veces sí creemos, ¿sí o no?, que estamos ahogados ya en un problema o una circunstancia. Él es tu príncipe de paz y mi príncipe de paz. Príncipe de paz. Isaías 9:6. ¿Y por qué? En este caso, no es que Jesús vino y ya se van a acabar las guerras, sino que Él te dio paz delante de Dios, ¿verdad? Porque estábamos separados de Él por el pecado. Y Él murió para reconciliarnos del pecado delante de Dios. Por eso es nuestro príncipe de paz. Y Él es el que te da esa paz que sobrepasa todo entendimiento. Cuando Él se fue, Él dijo: mi paz os dejo, mi paz os doy. Ahorita. Paz, paz, ¿verdad? Y no es esa paz que cuando tu hijo se porta mal le dices: paz, paz, paz. Es la paz de Dios, ¿verdad? Niños, ¿les han dado paz, paz, paz? Dicen que sí, pues sí, ¿verdad, hija? Entonces, cuando te portes mal, mejor pórtate bien para que no te den paz, ¿verdad? Isaías 9:6. Él es el Hijo de Dios. Lucas 1:35 y Juan 1:49. Hijo de Dios. Lucas 1:35 y Juan 1:49. ¿Verdad? Y también a veces nosotros escuchamos o leemos en la Escritura que le llaman Hijo del Hombre, ¿verdad? Lo hemos leído, Juan 5:27. Y fíjate qué bonito es esto. Dice el comentarista que este nombre es usado como contraste al Hijo de Dios, y esta frase afirma la humanidad de Cristo. Cuando le decían Hijo de Hombre, es que le estaban diciendo: Él es humano como yo. Hijo de hombre, porque Cristo pasó también como nosotros. Era carne, pero no pecó, ¿verdad? Y en ese momento su humanidad contrastaba con la santidad divina que Dios le había dado, porque él mismo era Dios, ¿verdad? Su posición en la Trinidad, ¿cuál es? Alfa y Omega, también es otro nombre, ¿verdad? Y eso lo vemos en Apocalipsis 1:8 y Apocalipsis 22:13. Todo esto léanlo, amados, porque está bien interesante, ¿verdad? Apocalipsis 1:8 y 22:13. Y Él asimismo se declara como el principio y el fin sobre todas las cosas. Él es todo lo que tenemos y sobre todo lo que tenemos, ¿verdad? Así es. Y esta declaración de eternidad únicamente podría ser aplicada a Dios, porque Él ha sido siempre el principio y el fin. No tiene principio ni tiene fin, ¿verdad? También Emmanuel, Dios con nosotros. Isaías 9:6 y Mateo 1:23. Imagínate cuando tú le llamas a tu hijo Emmanuel. Emmanuel, estás diciendo Dios con nosotros todo el tiempo, ¿verdad? Es Isaías 9:6 y Mateo 1:23. Y estas dos partes de la Escritura afirman que Cristo nacería en Belén y sería Dios mismo, ¿verdad? Lo vemos ahí en los evangelios, ¿verdad? Yo soy también. Yo soy, esa es una afirmación muy poderosa. Él es, yo soy. Juan 8:58 y Éxodo 3:14. Éxodo 3:14. Y fíjate, cuando Jesús se adjudicó a sí mismo este título, los judíos trataron de apedrearlo por blasfemia, porque únicamente eso se le decía a Jehová Dios, ¿verdad?
Y ellos entendían que él estaba declarando ser el Dios eterno, pues que sí era el Dios eterno, o sí es el Dios eterno, el inmutable Jehová del Antiguo Testamento. Entonces cuando él dice yo soy, está diciendo yo soy el Dios de Israel. Y decían, ¿cómo este hombre va a ser? Pues sí, él era yo soy, ¿verdad? El Señor de todos, Hechos 10:36. Dios verdadero, Primera de Juan 5:20. Ya están, ya los veo que escriben más rápido. Señor de todos, Hechos 10:36. Dios verdadero, Primera de Juan 5:20. Y por último, amados, su obra. Esto es un resumen, pero hay muchísimos nombres todavía en la Biblia, hay que estudiarlos. Su obra en la tierra fue el autor y consumador de nuestra fe. Él se dijo a sí mismo, yo soy el autor y consumador de la fe, ¿verdad? ¿Dónde lo vemos? Hebreos 12:2, ¿verdad? Hebreos 12:2, así le llamaban. Él es el autor y consumador de la fe. Y la salvación es realizada a través de la fe, que es el don de Dios. Está en Efesios 2:8-9, ¿verdad? Y aquí podemos ver cómo Jesús es el fundador y consumador de la fe, ¿verdad? De principio a fin. Y Él es el sustento de la fe que nos salva. Algo muy precioso es que también se llama el pan de vida. Amén. Pan de vida, ¿verdad? ¿Dónde lo vemos? En Juan 6:35 y Juan 6:48. Juan 6:35 y Juan 6:48. Y así como el pan es sustento, es un símbolo de sustento para el alimento físico, Jesús se compara que Él es el sustento, el pan de vida para nuestra vida espiritual. Cuando le decimos Él es el pan de vida, estamos diciendo Él es el que nos sostiene, nuestro sustento. Otro importante es el novio, ¿verdad? Mateo 9:15. Y vemos cómo en este nombre es la personificación de Cristo como el novio de la iglesia. Él es el novio de la iglesia que espera que la novia, cuando Él venga por nosotros, no tengamos ni mancha ni arruga, ¿verdad? Una novia perfectamente bien planchadita, almidonada, ¿verdad? Y así, hermano, hay muchísimos nombres más: el libertador, el buen pastor, el sumo sacerdote, el cordero de Dios, el mediador, la roca, la resurrección y vida, la vid verdadera, el camino, la verdad y la vida también. O sea, Él es todo y Él debe ser todo en tu vida y en la mía. Si tú dices qué camino seguir, pregúntale a Jesús, porque como Él es el camino, Él te va a decir qué camino debes seguir. ¿Qué vida debo vivir? Para los jóvenes y para nosotros los adultos, ¿qué vida debo seguir viviendo? Pues Jesús, dime qué vida es la que yo tengo que seguir. Y la vida, ¿verdad? La verdad, perdón. Él es la verdad. Voy a decir esta mentirilla para... Acuérdate que Jesús se llama a sí mismo la verdad. Y si tú tienes a Jesús como yo, debemos de hablar verdad, aunque a veces nos cueste algunas consecuencias. Amén. Amén. Entonces, amado, podemos ver cómo cada nombre de Jesús tiene un significado. Y si tú crees que el Señor te salvó, y si tú crees que el Señor le levantó de los muertos, serás salvo. Serás salvo. Dile al que está a tu lado: serás salvo. Serás salvo. Y si Él para ti es eso, ¿tú crees importante que alguien lo conozca como tú hoy lo conoces? Claro que sí, ¿verdad? Claro que sí. ¿Y por qué es importante? Porque
esa vida que tú tienes hoy dentro de ti y que yo tengo dentro de mí debe de ser compartida. Dice la palabra de Dios que esa pequeña luz yo la haré brillar. Amén. ¿Verdad? Y esa luz que tú tienes ahora, que antes tu vida estaba oscura y sin sentido, como la mía, ahora tiene un sentido, tiene un camino, tiene una verdad y tiene una vida. Y eso mismo lo debemos de traspasar a otras personas. Y por eso es importante, amado, que tú y yo compartamos el evangelio como sea y donde sea y a quien sea. Porque no sabemos si esa persona va a vivir mañana o no va a vivir mañana, ¿verdad? Y cuando te refieres al nombre de Jesús como sanador, tú estás creyendo que esa persona va a ser sana. Y no estoy específicamente hablando de una enfermedad, que también puede ser, sino de su corazón, de su eternidad, que ese es el fin, la edificación de la iglesia. Amén. Por eso tú y yo estamos aquí sentados, no para resguardarnos del frío, sino para aprender de la palabra, para salir y dar. Yo al menos en estos más de 30 y tantos años que tengo de conocer al Señor he visto muchas cosas preciosas y cada vez hay más. Entonces la vida en Jesús no tiene límite. No tiene límite. Dile al que está a tu lado, no tiene límite. No tiene límites. ¿Verdad? Y Dios es tan bueno que hoy Él decidió que vinieras y tú al escuchar dijiste, sí voy, ¿por qué no? Quiero aprender, ¿verdad, hija? Quiero aprender. Pero es importante que no nada más vengas y aprendas y te quedes con el conocimiento, sino que lo transmitas. Diga que está a tu lado, hay que transmitir. Hay que transmitir. En vivo. En vivo. Facebook Live. ¿Sí o no, hija? Facebook Live. Vamos a hacer un Facebook Live, ¿verdad? Y esa herramienta es tan poderosa, que puedes tú compartir a través de ella. Yo te pregunto, si un youtuber o uno de esos influencers tiene una influencia tremenda en la sociedad, ¿por qué no la tienes tú, Naomi? Porque ellos han de tomar primero lo que para nosotros fue creado y ocuparlo para expandir el reino. No nada más estar en el Face. ¿Saben a lo que me refiero o no? Sí. Dicen, no sé qué es eso. ¿Quién va a hacer Facebook Live a partir de hoy? Hablando de la palabra. Vamos a ser cristianos influencers. Amén. ¿Un amén nada más? Amén. Amén, ¿verdad? Y saben que aquí la mayoría de ustedes tienen potencial para eso y más. Amén. Amén. Esta señora que ven aquí tuvo el valor en la semana de en la calle a uno de los que vienen de fuera, ¿cómo se llama? Inmigrante. A un inmigrante del Salvador. Ella lo vio y tú puedes decir, pues si yo los veo también ahí pidiendo en la esquina, si o no los hemos visto. Y ella vio cómo traía al niño aquí, como diciendo, mira, si no me das, se muere de hambre mi hijo. Y el Espíritu Santo hizo que tuviera ahí un coraje de decir, tú estás transmitiendo a tus generaciones miseria. Y esta señora que ven aquí fue y le dijo, ¿sabe qué? Usted está trayendo miseria sobre sus generaciones. Y empezó ahí en la calle a decirle, arrepiéntase, porque hay un Dios vivo. Y el hombre aceptó a Cristo en medio de la calle. ¿Cuántos de nosotros lo hacemos? Decimos, ay, no se vaya a enojar. Pues que se enoje, ¿verdad? Eso es lo que debemos de hacer, llevar el nombre de Jesús a esos niveles, o más, ¿verdad? ¿Lo vamos a hacer, amados? Amén. Estamos siendo preparados para eso, ¿verdad?
Dile al que está a tu lado, lo vamos a hacer. Lo vamos a hacer. Si nos atrevemos nosotros a hablar cómo perdió el América y a los 4 vientos, es una profecía, Gus. Dani, atrevámonos a hablar de la palabra de Dios, que eso es eterno. Amén. Amén. Blanca, ponte de pie. Mi amor, ponte de pie. Todos juntos. ¿Quién más tiene una dolencia? Dorita, párate. Dani, párate. Joana. Y les voy a hacer una pregunta. ¿Ustedes creen que Jesús murió por ustedes? Amén. ¿Y ya tienen vida eterna? Amén. Pues ahora vamos a creer en un Jesús que sana. Amén. 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 Y todos los demás vamos a orar. Porque no nada más yo tengo el Espíritu de Dios, lo tienes tú. Y es el mismo. Tú estás ungido, estás preparado. Yo también. Entonces tienes autoridad para que esos demonios se sometan en el nombre de Jesús. ¿Lo crees? Amén. Entonces vamos a orar. Levanten las manos únicamente los que tienen esas dolencias, que se van a alargar en el nombre de Jesús. Amén. Jesús. Padre, te damos muchas gracias. Gracias, Señor. Te damos muchas gracias, Señor, en esta hora. Gracias, Padre. Y en esta hora declaramos, Señor, en el nombre de Jesús, que esas dolencias se largan, Señor, porque tu nombre, en tu nombre, Señor, dice tu palabra, que se va a doblar toda rodilla. Y decretamos en esta tarde, Señor, que las rodillas de esos demonios que quieren venir a enfermarnos, Señor, en esta hora se doblan, se someten a tu nombre, Señor, porque sobre todo nombre. Y en el nombre de Jesús declaramos vista, declaramos, Señor, sanidad en el cuerpo de cada uno de mis amados. Esos nódulos secos en el nombre de Jesús, malestares estomacales en los riñones, en las rodillas, restauradas en el nombre de Jesús. Toda angustia y enfermedad es echada fuera en esta hora en el nombre de Jesús. Porque creemos en el nombre que es sobre todo nombre, que es el poderoso nombre de Jesús. Aunque yo no lo vea instantáneo ahorita y sé que lo puedo ver, yo creo que es algo que va a suceder en el nombre de Jesús. Porque tú nos has dado la autoridad en esta tierra, Señor, para declarar sanidad a los enfermos, Señor, y que sanen y sanar toda enfermedad y toda dolencia en tu nombre. Porque no nos costó a nosotros sino a ti, Señor, en el nombre de Jesús. En el nombre de Jesús, en el nombre de Jesús, lo creemos, Señor, lo creemos, en el nombre de Jesús, en el nombre de Jesús. Aya bashandara kasaya, oh rebasaya de kande bashandara kasaya, oh rebasaya de kasanda, barrashele seye de kande basanda. El Señor les dice: yo he puesto toda mi autoridad en tu sanidad. Lo único que resta es que lo creas y que saques de tu corazón todo lo que aún estorba, porque yo te voy a ir revelando cada una de las cosas que estorba para tu sanidad completa. No temas en pedirme, porque ahora yo ya te lo he dado, porque soy tu Padre y tú eres mi Hijo amado, porque me inclino yo a escuchar tu voz y porque siempre estoy al pendiente tuyo. Muchas gracias, Señor, en el nombre de Jesús. Si lo crees tú que te paraste,
Empieza a darle gracias a Dios Señor, allí. gracias, Dile Padre, gracias, por Señor, esta por sanidad. sanarme de esto. Por sanarme, Por quitar Señor, por este esto. dolor de mi Y empieza a cintura, nombrarlo. de mis rodillas, Señor, Porque de mi hoy cabeza, llegaron a su límite. este cansancio, Señor, Esas enfermedades en el cual a y veces dolencias. me duele mucho, Hoy Señor. llegaron Gracias, a Señor, su por esta límite. sanidad tuya, Padre, En el Señor. nombre de Porque Jesús. estas enfermedades ya estos dolores Lanza están fuera, esas Señor. enfermedades y Fuera, dolencias Señor. al Fuera abismo dolor de cintura, profundo. la balanza, la Y declaramos ese dolor de que rodillas, no ese dolor de tiene cabeza, esa permiso cansancio, de ir a se van otro cuerpo a las humano. profundidades, En el Señor. nombre de Porque Jesús. este cuerpo le pertenece a Se Cristo, largan. Señor, en el nombre de Jesús. Se largan en el nombre de Toda cansa, toda Jesús. destrucción también se larga. Oh, sí, Señor. Y Dios, Padre Celestial. Gracias, amado Dios. Gracias, Padre. Gracias, amado Dios. Gracias. Gracias, 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 Señor. Padre. Gracias, Señor. Gracias, amado Dios. Empieza a darle gracias. Gracias, Padre Si Celestial. tú que estás sentado conoces a alguien que tiene alguna enfermedad, ora por él. Señor. Ora por él. Si es tu esposo, tu esposa que no está aquí y trae algunos problemillas, empieza a declararle a esos problemillas que no tienen parte ni suerte en la vida de tu esposo o de tu esposa. Esa Tienes la autoridad para limitarlos ya, para que se larguen. Tú, joven, señorita, niños también, empiecen a orar y declarar eso que siente su corazón de vacío, de soledad, de que no pueden más. Empiecen a declarar lo contrario. Empiecen a declararlo. Empiecen a declararlo. Vamos a levantar este canto, todos juntos. Vamos. Te adoraré. Vamos, dile. Aquí está. Ponte de pie, levanta tus manos en señal de rendición a Él. Te adoraré. Estás cantando a Él, a nadie más. Te adoraré. Oh, sí, Señor. Aquí estás. Debemos mover. Oh, sí, Señor.
siempre estás obrando, siempre estás obrando. Aunque no pueda ver, estás obrando, aunque no pueda ver, estás obrando. Siempre estás obrando, siempre estás obrando. Aunque no pueda ver, estás obrando, aunque no pueda ver, estás obrando. Siempre estás obrando, siempre estás obrando. Aunque no pueda ver, estás obrando, aunque no pueda ver, estás obrando. Siempre estás obrando, siempre estás obrando. Milagroso, abres camino, cumples promesas, luz en tinieblas, mi Dios, así eres tú. Gracias, Señor. Milagroso, abres camino, cumples promesas, luz en tinieblas, mi Dios, así eres tú. Oh, sí, Dios. Gracias. Milagroso, abres camino, cumples promesas, luz en tinieblas, mi Dios, así eres tú. Sí, Señor. Milagroso, abres camino, cumples promesas, luz en tinieblas, mi Dios, así eres tú. Sí, Señor. Así eres tú de milagroso, Señor. Así eres tú de milagroso, Señor. Así eres tú, Señor. Oh, Hashem, Eresaya, si hablas horas en lenguas, empieza a hablar en lenguas. Oh, Raya Santa, Raya. Oh, Reba Santa, Reba Santa. Gracias, Señor. Gracias, Señor. Gracias. Dar un aplauso al Señor en esta tarde. Te agradece al mismo tiempo lo que Él ya hizo por ti y por cada uno de nosotros en esta tarde. Muchas gracias, Señor. Voltea con el que está a tu lado y dile: Dios ya lo hizo. Dios ya lo hizo. Amén. Y si lo crees, dale otro aplauso. Gloria a Dios. Gloria a Dios. Tomen asiento, manitos, ya vamos a pasar a